Bienvenidos a una nueva emisión de Honduras en sus manos.info Noticias, transmitidas por Radio Miki Andoni 120 y nuestras redes sociales. El espacio donde les presentamos un recorrido por los acontecimientos que están marcando la jornada tanto en nuestro país como en el resto del mundo. La jornada de este miércoles 26 de agosto de 2026 está marcada en Honduras por una situación que continúa generando preocupación: la sequía y la ampliación de la alerta roja a más municipios del país. También destaca el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los centrales obreros para otorgar un incremento salarial de 1.200 lempiras a los trabajadores del sector público con efecto retroactivo desde julio. Mientras tanto, en el ámbito internacional continúan las repercusiones de la guerra en Medio Oriente y un devastador desastre natural mantiene en alerta a Nepal. Y en deportes, Maratón afronta una jornada decisiva en la Copa Centroamericana, mientras el Real Madrid consiguió una contundente victoria ante el Real Sociedad, y la Vuelta a España también concentra la atención internacional. Comenzamos con la información nacional. La situación provocada por la falta de lluvias en Honduras continúa agravándose. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, amplió este miércoles la alerta roja por sequía a un total de 103 municipios del territorio nacional. La medida incorpora 28 municipios adicionales a los 75 que ya se encontraban bajo la máxima categoría de alerta. Los municipios afectados se encuentran distribuidos en 8 departamentos: Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Lempira, La Paz, Valle, Intibucá y Comayagua. Francisco Morazán concentra la mayor cantidad, con 23 municipios. Le sigue Choluteca y El Paraíso con 16 cada uno. Lempira tiene 14 municipios bajo alerta roja, La Paz 13, Valle 9, Intibucá 8 y Comayagua 4. Las autoridades advierten que la situación está relacionada con el déficit de lluvia y las condiciones cálidas asociadas al fenómeno de El Niño. De acuerdo con COPECO, el retraso de la temporada de lluvias ha generado déficits acumulados de precipitaciones de entre 100 y 200 milímetros. Esta situación no solamente afecta el abastecimiento de agua para consumo humano, sino también la disponibilidad del recurso para animales y las actividades agrícolas y productivas. El gobierno anunció además que los municipios incorporados a la alerta roja recibirán un adelanto de las transferencias correspondientes al tercer trimestre, con el objetivo de fortalecer las acciones de respuesta. Las autoridades también han llamado a vigilar los precios del agua transportada en cisternas y la calidad del líquido que llega a las comunidades afectadas. Incremento salarial para el sector público. Y en materia laboral, el gobierno y las 3 centrales obreras alcanzaron finalmente un acuerdo para el reajuste salarial de los trabajadores del sector público. El incremento acordado será de 1.200 lempiras mensuales, con carácter retroactivo a partir de julio de 2026. El acuerdo pone fin a las negociaciones que durante las últimas semanas mantuvieron las organizaciones sindicales y representantes del gobierno. Los trabajadores habían solicitado inicialmente un incremento mayor, pero después de varias jornadas de diálogo se estableció finalmente el monto de 1.200 lempiras. Esto significa que los empleados públicos deberán recibir también el pago correspondiente a los meses de julio y agosto y los periodos que correspondan según la aplicación del acuerdo. De acuerdo con la información por representantes sindicales, el pago del retroactivo deberá hacerse efectivo a más tardar el 30 de noviembre de este año, una vez concluida la formalización del acuerdo. El convenio contempla además una revalorización de los quinquenios de 100 lempiras, medida que comenzará a aplicarse a partir de octubre. Este beneficio también deberá hacerse efectivo, según lo informado, a más tardar el 30 de noviembre. El acuerdo representa uno de los principales temas laborales de la agenda nacional y busca compensar el impacto que el aumento del costo de vida ha tenido sobre los ingresos de los empleados públicos. Con este entendimiento, gobierno y organizaciones de trabajadores cierran la negociación salarial correspondiente a este periodo. En otro tema político y económico, el presidente Nasir Asfura manifestó su oposición a que el Congreso Nacional avance con una propuesta paralela para reformar el subsector eléctrico. El mandatario pidió al legislativo no continuar con una iniciativa diferente a las propuestas presentadas por el Ejecutivo.
La discusión ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno por definir cambios en el sistema energético nacional. El tema eléctrico continúa siendo uno de los asuntos económicos de mayor relevancia, debido a su impacto sobre las finanzas públicas, las empresas y los usuarios del servicio. Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas aseguró que existen recursos presupuestados para atender la situación financiera de la Fundación San Juan María. La fundación había sido advertida sobre dificultades que ponían en riesgo la continuidad de servicios de salud y educación. El Hospital San Juan María, ubicado en Ojojona, y 2 centros educativos forman parte de las instituciones afectadas. Las autoridades buscan evitar que estos servicios tengan que cerrar sus operaciones. El caso ha generado preocupación debido a la importancia que tienen estos centros para la comunidad donde funcionan. En el sector de salud también se registró un avance. Representantes del gremio de enfermería y la Secretaría de Salud alcanzaron acuerdos que permitieron suspender las protestas que se habían desarrollado en los últimos días. Entre los puntos abordados se encuentra la situación laboral de 104 trabajadores despedidos, cuya instalación forma parte de los compromisos alcanzados. Con el acuerdo, el sector decidió suspender las medidas de presión mientras se da seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Pasamos ahora a la economía. El café hondureño continúa ocupando un lugar importante en la relación comercial entre Honduras y Alemania. De acuerdo con información difundida este miércoles, Honduras se exporta alrededor de $300 millones en café hacia Alemania. El país busca además diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado europeo. Alemania constituye uno de los mercados más importantes para el café hondureño y la actividad representa una fuente fundamental de ingresos para miles de productores nacionales. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros también lanzó una advertencia ante nuevas denuncias relacionadas con posibles estafas financieras. El llamado se produce después de denuncias vinculadas con la plataforma HLV. Las autoridades buscan evitar que más ciudadanos sean víctimas de mecanismos de inversión fraudulentos. La recomendación para los usuarios es verificar que cualquier institución o plataforma que ofrezca servicios financieros se encuentre debidamente autorizada. De esta manera llegamos al cierre de nuestro segmento nacional. Sequía, incremento salarial, energía, salud, educación y economía forman parte de una agenda que mantiene la atención de las autoridades y de la población hondureña. Continuamos ahora con las principales noticias internacionales. Comenzamos con una emergencia que mantiene movilizados a cientos de equipos de rescate. Nepal enfrenta uno de los peores desastres naturales recientes después de que inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra provocaran una enorme destrucción en la zona fronteriza con China. Docenas de personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas. Entre los desaparecidos se encuentran turistas y ciudadanos extranjeros. Las autoridades han desplegado equipos de rescate mientras continúan la búsqueda de sobrevivientes. La situación es especialmente complicada por las condiciones inestables del terreno y el riesgo de nuevas inundaciones. China también reporta víctimas y personas desaparecidas en la zona del Tíbet. En Medio Oriente, Irán y Omán continúan negociando un mecanismo para administrar el tránsito marítimo por el estratégico estrecho de Hormuz. Irán ha señalado que, bajo un eventual acuerdo, los buques militares no podrían utilizar esta vía marítima. El estrecho es fundamental para el comercio internacional de energía. Una parte considerable del petróleo comercializado a nivel mundial pasa normalmente por esta zona. La situación ha provocado preocupación entre los mercados internacionales y las empresas de transporte marítimo. Los efectos de la guerra en Medio Oriente también alcanzan el transporte aéreo. El aeropuerto internacional de Dubái registró una caída de más del 30% en el tráfico de pasajeros durante el primer semestre del año. La reducción está relacionada con las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y las dificultades que enfrentan el transporte en la región. Dubái es uno de los principales centros de conexión aérea del mundo, por lo que cualquier alteración tiene efectos sobre miles de pasajeros y numerosas aerolíneas.
En Estados Unidos, Meta alcanzó un acuerdo multimillonario con varios estados en una disputa relacionada con los efectos de sus plataformas sobre los adolescentes. El acuerdo ronda los $17 mil millones. El caso está relacionado con acusaciones sobre el impacto de las redes sociales en los adolescentes. El acuerdo representa uno de los mayores desembolsos corporativos relacionados con este tipo de litigios. En Gaza continúan registrándose ataques a pesar de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución. Ataques israelíes y fuego de tanques han dejado nuevas víctimas, incluyendo niños, según autoridades sanitarias palestinas. La situación humanitaria continúa siendo uno de los principales desafíos internacionales. Mientras tanto, continúan los esfuerzos para alcanzar acuerdos que permitan reducir la violencia y avanzar hacia una solución política. Y finalmente, la crisis energética provocada por el conflicto en Medio Oriente está acelerando las inversiones en energías renovables. Europa y Asia están incrementando sus proyectos de energía solar y otras fuentes alternativas debido a las dificultades para transportar petróleo y gas a través del estrecho de Hormuz. La situación podría acelerar la transición energética, aunque los expertos advierten que el uso de combustibles fósiles continúa siendo elevada. En el segmento deportivo, Maratón busca su clasificación. En deportes comenzamos en Honduras. El Maratón afronta este miércoles un partido decisivo ante el Real Estelí de Nicaragua, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. El conjunto verdalobo necesita una victoria para acercarse a la clasificación a los cuartos de final. El partido representa una verdadera final para el equipo hondureño, que llega obligado a conseguir un resultado positivo. La clasificación también dependerá del resultado entre Herediano y Antigua. Olimpia sigue como líder. En la Liga Nacional de Honduras, el Olimpia continúa encabezando la tabla de posiciones después de las primeras jornadas del torneo de apertura 2026. El equipo blanco busca mantener el ritmo y consolidarse como uno de los principales candidatos al título. Motagua, por su parte, viene de conseguir una importante victoria frente a los Lobos de la UPN y busca mejorar su posición en la clasificación. La Comisión de Disciplina también dio a conocer los castigos para los jugadores sancionados durante la cuarta jornada del torneo de apertura. Entre los nombres que aparecen se encuentran Daniel, Aparicio y Espinel. Las sanciones se conocen previo a una nueva jornada del campeonato nacional. Y viajamos ahora hasta España, donde el Real Madrid consiguió una contundente victoria de 4-1 sobre el Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. La gran figura del encuentro fue Kylian Mbappé, quien marcó un triplete para liderar la victoria del conjunto blanco. El delantero francés abrió el marcador al minuto 40. Sin embargo, la Real Sociedad reaccionó rápidamente y Luka Šukić consiguió el empate antes del descanso. En la segunda mitad, el conjunto dirigido por José Mourinho mostró una versión mucho más ofensiva. Mbappé volvió a aparecer para poner nuevamente una ventaja al Real Madrid. Posteriormente, Vinicius Jr. amplió la diferencia antes de que Mbappé completara su triplete para sentenciar el encuentro. El resultado representa el segundo triunfo consecutivo del Real Madrid en la Liga y marca además el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu en un partido de Liga, más de 13 años después de su anterior etapa en el estadio. Con este resultado, el conjunto blanco comienza con paso firme su campaña y deja buenas sensaciones ante su afición. En las grandes ligas de béisbol también hay actividad. Entre los resultados destacados de la jornada aparece la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Cubs de Chicago por 2-0, mientras los Padres de San Diego derrotan las 3-0 a los Pirates. La temporada de MLB continúa acercándose a su etapa decisiva. Y cerramos con golf. El PGA Tour anunció modificaciones importantes para su postemporada. A partir de 2028, el torneo que determinará al campeón utilizará un formato de match play. La modificación busca darle un nuevo formato a la definición de la temporada y aumentar el atractivo competitivo del campeonato. Hasta aquí el resumen informativo de este miércoles 26 de agosto de 2026. Gracias por acompañarnos a través de Radio Mickey Andoni 120 y nuestras plataformas digitales. Les informó su servicio noticioso Honduras en sus manos.info noticias. Gracias por permitirnos acompañarle en este recorrido por los acontecimientos más importantes del día. Que tengan una excelente noche.